INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Con el objetivo de conocer el impacto ambiental de toda la cadena productiva, un equipo de investigación de INTA y de INTI desarrolló un calculador de huella de carbono para el trigo que le sirve a productores, molinos y también a fábricas. Rodolfo Bongiovanni es investigador de INTA y nos contaba lo siguiente. Este calculador es parte de un trabajo que realizamos en conjunto con el INTI, un convenio firmado entre INTA, INTI y el Programa Argentino de Carbono Neutro para la mesa de trigo. Es una investigación precisa que se hizo particularmente para una demanda del conjunto de las bolsas de cereales del país que están reunidas en este sistema de certificación de huellas ambientales, en este caso para la cadena del trigo. No solamente el trigo, sino toda la cadena, ya que incluye la harina y la pasta seca. Fue un trabajo realizado con el equipo de Leticia Tuninetti, del INTI de Córdoba, Mariano Minaglia, Claudia Falabella, Maximiliano Cito, y por el lado del INTA tenemos un especialista en suelos, Carolina Álvarez, y dos especialistas en trigo, que son Jorge Fraschina y Carlos Bainotti. Como te decía, se analizó el impacto ambiental, la huella de carbono, y más que analizar, se confeccionó una herramienta, se diseñó una herramienta para el uso del usuario final, que puede ser un productor, un acopiador, una cooperativa, puede ser también una fábrica de pastas secas, un molino harinero, cualquier actor involucrado en la cadena del trigo para poder determinar la huella de carbono en una hectárea de cultivo de trigo, una tonelada de grano de trigo en la tranquera del campo o en el acopio o en la bodega de un buque ya puesto sobre el barco. Puede ser también 1 kilo de harina a la salida del molino harinero o bien en el cliente de ese molino harinero, y así también lo mismo con 1 kilo de pasta seca. Todo esto se hizo en base a las normas que hay internacionales para hacer esto. Es la norma ISO 14067, que es la de huella de carbono de producto, y también están las reglas de categorías de producto de un sistema de normas europeas, EnvironDEC, un sistema similar al IRAM de Argentina, que es para la declaración ambiental de producto. Como te decía, se hizo bajo estas normas, se determinó todo este sistema de ecuaciones que armamos en una planilla de Excel con macro y con planillas y con solapas desplegables, se armó siguiendo el método de análisis de ciclo de vida. Es decir, no solamente toma en cuenta el balance de carbono en el suelo o el balance de carbono de entradas y salidas de un sistema, sino que también se toma de todo lo que ingresa a ese sistema, siguiendo precisamente este método que se llama análisis de ciclo de vida. Y uno de los insumos que ingresan a la producción de trigo, muy importante desde el punto de vista de la huella, es la urea o todos aquellos fertilizantes nitrogenados que tienen su propio impacto ambiental. Desarrollamos esta herramienta de muy fácil uso, donde un productor puede ingresar sus datos y de acuerdo a la ubicación del campo y de acuerdo al método del sistema de manejo que esté utilizando, inclusive se puede también calcular el potencial de secuestro de carbono, algo que es innovador, que nosotros incorporamos a esta herramienta en su versión más básica, que es la versión que se usa en el IPCC, el panel de cambio climático, que tiene 3 niveles de profundidad. Nosotros usamos el nivel 1, el más básico, pero que permite una estimación fehaciente de la huella de carbono, incluyendo el secuestro, y esto está admitido por las normas internacionales para poder hacer la huella de carbono del producto. Entonces, en definitiva, muy contentos con este trabajo, porque ha sido el primero así de esta característica que incluye todos los actos, incluyendo el secuestro de carbono. Rodolfo, ¿por qué es tan importante este tipo de investigaciones y cómo nos potencia de cara al futuro, sabiendo que el mundo necesita alimentos inocuos, pero sobre todo necesita alimentos que se sepa de dónde provienen? El problema de fondo, el trasfondo, es el cambio climático, es el aumento de la temperatura sobre la faz de la Tierra. Y esto se debe al conjunto de gases de efecto invernadero que generan un aumento sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo se puede combatir esto? Básicamente tratando de disminuir las emisiones. ¿Y a quién le interesa esto? En el caso de un producto que llega como alimento a la góndola, le interesa al consumidor final. Es decir, le interesa a todos aquellos consumidores responsables, según el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que habla sobre la producción y consumo responsables, pero le interesa a ese consumidor responsable que usualmente encontramos en los países de mayor poder adquisitivo, que está dispuesto a pagar un sobreprecio, o bien que está buscando el mismo producto con información ambiental. Entonces, por eso este tipo de estudios les interesa sobre todo a todos aquellos sectores que están orientados hacia la exportación en este momento, ¿no? Y eventualmente, por supuesto, va a ser también un requerimiento del consumidor argentino. Pero por ahora está pensado más bien en los productos de exportación que requieren este valor agregado ambiental.
INTA Informa Podcast. Más información en inteinforma.inta.gov.ar.